Y bienvenidos a su espacio Entrevistas con Respira Libre en nuestra sección de salud. Estamos encantadas de hablar hoy con la doctora Marjorie Gómez. Bienvenida a nuestro espacio, ginecólogo, especialista en ginecología estética y medicina regenerativa. Y muy a propósito del mes rosa, vamos a hablar de solo tocarse no basta. Marjorie, cuéntanos, solo tocarse no basta. Es así, hay que crear conciencia. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, sabes que siempre cuando se comenzaban las campañas, pues hace años atrás, era como que fuerte esa campaña de tocarnos, ¿no? Pero finalmente a veces tocarnos puede ser tarde. Entonces, por eso es que estamos hoy diciendo que no basta, que por supuesto para hacer un diagnóstico precoz existen varios exámenes, evaluaciones que hay que realizar, ¿no? Y que claro está de que el tocarse permite conocer tu mama y por lo tanto descubrir si hay algo que no esté normal en tu mama. Entonces, esa es la parte importante de tocarse, ¿no? Pero sí debemos siempre apoyarnos de lo que es la parte de la evaluación de un especialista y los exámenes pertinentes para realizarlo. Y algo, sobre todo, que llamar la conciencia en estos momentos. También las enfermedades continúan, no solo el COVID es el que está en estos momentos existiendo. Y Así no es. podemos dejar por tiempo indefinido los chequeos, no podemos dejar por tiempo indefinido asistir a un odontólogo, hacerse una mamografía, ir al ginecólogo, ir al urólogo, porque definitivamente todo sigue existiendo. Se le sumó el COVID. Sí, exactamente, pero tienes mucha razón en eso, porque nos estamos olvidando de las demás enfermedades que todavía existen y pues este mes rosa pues es muy especial siempre, ¿no? Este mes de octubre pues dedicado y sobre todo las fundaciones aprovechan de justamente sentir ese apoyo de las empresas para poder ayudar a que no tengan los recursos suficientes. Es así. ¿Y cuál sería el protocolo por edad? ¿Cómo podemos ayudar a las personas para que por edad sepan qué tienen que hacer? O sea, yo tengo, ¿desde qué edad empiezo a hacerme las evaluaciones? ¿Desde qué edad tengo que llevar a mi hija a hacerse las evaluaciones? ¿Hasta qué edad un eco es suficiente? ¿A qué edad empieza la mamografía? Vamos a hacer un poco ese paseo. Sí, claro. Fíjate que siempre cuando hablamos de ir al ginecólogo pensamos que debemos ir cuando tenemos luego de nuestra primera relación sexual. Y resulta que parte de ir antes al ginecólogo, es decir, desde el momento en que esa niña se desarrolla o tiene su primera menstruación, al año, o pudiéramos hablar entre los 3 y 14, ya debería de ir a su primera consulta ginecológica. Pues justamente aquí cobra importancia lo que es la evaluación de la mama, ¿ok? Sobre todo si esta niña tiene antecedentes maternos o de una hermana, sobre todo de primer grado, de cáncer de mama. Entonces ahí es donde es importante tener una consulta de prevención, ¿no? Porque eso es lo importante, llamar a la prevención. Entonces esta niña, por supuesto, se le puede, dependiendo de los antecedentes, vuelvo y repito, si hay obesidad, si de repente tiene una alteración hormonal, si tiene algún familiar cercano de primera línea de que tenga cáncer de mama, pues es muy posible que se le indique una ecografía mamaria para ver cómo está esa mama, ¿no? En principio. Si no tiene ninguno de estos antecedentes, es posible que solamente se le indique lo que es el tocarse, el que aprenda a evaluarse y a conocer su mama, ¿no? Entonces, es importante decirle en qué momento hay que tocarse y esto se aplica para las quienes todavía tienen menstruación, porque a veces preguntan, ¿y si yo no tengo menstruación? Entonces, para las que tienen menstruación, lo ideal es tocarse inmediatamente luego de la menstruación, hasta 10 días posterior a la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque la mama no está sensible, no está congestiva, porque por supuesto nosotros tenemos y nuestra glándula mamaria pues tiene eso, responde a esos cambios hormonales durante el mes y durante todo el ciclo, entonces por eso es ideal hacerlo en este momento, ¿no? Y para las que no tengan menstruación, pues lo pueden hacer en cualquier momento sin ningún tipo de problema, cuando hablamos del autoexamen de mama o de tocarse, ¿no? Luego que si estas chicas jóvenes pues van a seguir un control periódico dependiendo de los antecedentes. Los antecedentes son muy importantes para cada persona y de si les toca ir con el mastólogo, porque a veces no mencionamos esta especialidad y pues esta especialidad tiene gran importancia justamente porque son especialistas en la mama, ¿no? Entonces a veces teniendo antecedentes importantes, pues es ideal que esta niña o que esta adolescente o que esta joven comience un control periódico con el mastólogo y sea él el que en realidad le diga con qué periodicidad debería hacerse alguna imagen o ecografía, ¿no?
Ahora bien, hablando de lo normal o de lo común, pues la ecografía y la mamografía deberían de comenzar entre los 35 de edad. ¿Okay? Ujú. Hay algunos médicos que lo mandan a los 35, otros a los 40. Bien, pero lo que sí se sabe es que una vez que se comienza a realizar la mamografía y la ecografía, estas deberían de seguirse haciendo anual, ¿ok? No distanciarse, sino que debería de seguir haciendo anual. He tenido por las redes que me dicen, bueno, ¿qué hago? Yo de repente soy venezolana, pero estoy en otro país y resulta que en otro país, como no tienen una incidencia importante de cáncer de mama, resulta que la Ah, primera mamografía es a los 45 años de edad, ¿no? Y se angustian, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues es importante pues el autoexamen, valorar lo que es tu estilo de vida, que es tan importante para prevenir el cáncer de mama, y bueno, esperar a que a esos 45 años pues te hagan tu mamografía, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, pero yo me voy a llevar esos genes a donde vaya, a Londres o donde sea. Entonces la respuesta es sí, pero el estilo de vida, si es un estilo de vida saludable, en gran medida vas a disminuir el riesgo de tener cáncer de mama. y si hablamos con respecto a cáncer de mama, los hombres. Ujú. Los hombres lo presentan en un bajo porcentaje, en un 3% aproximadamente, entre el 3 a 4% es la incidencia de cáncer en los hombres, ¿no? Está ahí latente, por supuesto. El pronóstico ideal siempre, como decimos, es diagnosticarlo a tiempo para que tenga un buen pronóstico, ¿no? Sin embargo, por ser sexo masculino, no ser común en el hombre, pues el pronóstico es siempre reservado, ¿no? Dependiendo del estadio diagnostique el cáncer. Pero si tienen un familiar directo con cáncer de mama, hay indicación de estar evaluando, de estar pendiente de esa Sí, mama del hombre, ¿verdad? indudablemente, exactamente. Y cuando hablamos de primera línea, no, porque a veces se confunden y dicen, bueno, pero en realidad, ¿qué familiares? En realidad son lo que es mamá, lo que es hijo, lo que es hermano. Esos tres. Perfecto. Y eso que quede bien claro porque definitivamente también los hombres lo presentan y los muchachos que tienen ginecomastia, que tienen un poco de crecimiento en la mama, que no lo tomen a broma, sino que tienen Exacto. que estar pendientes de hacerse su evaluación. Sí, sí, y sobre todo cuando priva ese antecedente genético o familiar, ¿no? Definitivamente es así. Y con respecto a lo que es una rutina de qué hacer cuando consigo un nódulo, hasta qué tamaño debo preocuparme, hasta qué tamaño debo pensar que, bueno, a lo mejor es hormonal, cuándo debo tomar cartas en el asunto, una vez que tomo cartas en el asunto, cuánto tiempo tengo para pensar en que debo asumir el tratamiento o no, sobre todo en este momento particular donde, insisto, hasta los infartos, parece que ya no hay infartos. O sea, la gente llega, ya está Sí, entrevistando pues a Torres Viera, que es el presidente actual de la Sociedad de Cardiología en Venezuela, pero está en Venezuela y dice, bueno, no es que ya no hay infartos, sino que ya llegan complicados y ya definitivamente se colocan menos stent porque ya no hay posibilidades y ahorita sí hay más mortalidad por los infartos. Es lo sí, mismo señor. con el cáncer de mama. O sea, ¿hasta cuándo puedo esperar? ¿Hasta cuándo puedo no preocuparme? Sí, bueno, eso es muy importante, Sahisa. Lo primero es saber que no todo nódulo es cáncer de mama, para que tampoco Ujú, salgamos corriendo y digamos, ah, me toqué algo, esto es cáncer, ¿no? Porque eso es lo primero que piensa la gente, ¿no? ujú, Lo segundo ujú. es que, bueno, si te tocaste y te palpaste, por más que esa pelotica sea chiquita, hay que estudiarla, Ujú, definitivamente. No nos vamos a quedar tranquilas. Claro está, es como tú dices. A veces cuando nos palpamos la mama, días antes de la menstruación, que la mama está ujú. congestiva, a veces esas glándulas están tan dilatadas que pudieras palparte algo. Entonces tú pudieras esperar al siguiente mes, hacerlo entonces luego inmediatamente de la menstruación, no antes de la menstruación, sino luego de la menstruación, para entonces saber si eso que te palpaste todavía continúa o está ahí, ¿no? Eso es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. De persistir ese nodulito, vuelvo y repito, por más pequeño, menos de 1 centímetro que sea, pues hay que acudir inmediatamente o al ginecólogo directo, a tu ginecólogo, o ir al mastólogo directamente, ¿no? O sea, eso va a depender de cada persona o de lo que tengan a la mano directamente. De repente te sientes más tranquilo tranquila hablando con tu ginecólogo, preguntándole y de repente el ginecólogo va a decir, bueno, te refiero o no te refiero al mastólogo, ¿no? Exactamente. Y luego de
en realidad confirmar que existe este nodulito, pues el médico le toca realizar, dependiendo de la edad, puede ser que se realice una ecografía solamente, porque la ecografía nos va a dar ciertas características. Si ese nódulo es en realidad un nódulo o es un quiste. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de quiste es una pelotica llena de líquido, pero cuando hablamos de nódulo es algo sólido. Entonces, dependiendo de, pues se toma el tratamiento adecuado, ¿no? O sea, cuando es quiste, por lo general son tratamientos médicos, por lo general no son quirúrgicos. Cuando hablamos de nódulo en edades tempranas, lo más frecuente es ver el fibroadenoma, ¿ok? Y el fibroadenoma, pues sí, por lo general tiende a dar dolor, molestia, más no es cáncer, ¿no? Pero sí debemos estar muy pendientes de esas mujeres que sufren de ciertas patologías, como por ejemplo ese fibroadenoma, porque sí pudieran estar propensas a, no quiere decir que les va a dar cáncer de mama, pero tienen un factor de riesgo ahí que les suma, ¿ok? Para cáncer de mama. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta esto. Y por supuesto, bueno, dependiendo de esas características del nódulo, se ve si se va a una tomosíntesis, porque entonces la mama es una mama densa y quizás es preferible una tomosíntesis que una mamografía, ¿ok? Y dependiendo de las características que se tenga, pues por supuesto finalmente toma la decisión de qué tratamiento realizar, porque también va a depender del tipo de cáncer de mama. Sí. Y bueno, lo más importante es que, como dices, tocarse no es suficiente, hay que realmente tomar conciencia de que sigue, de que hay que hacer prevención, de que hay que estar atento a cualquier eventualidad o cualquier cambio que se consiga. Hay que buscar a los especialistas y hay Sí. que no decir, bueno, voy a esperar. Y lo más importante, yo creo que sobre todo uno de los propósitos de este mes rosa, Mabel, es no tener miedo, porque si tienes miedo y esperas, puedes pasar de un estadio 1 sencillo a estadios importantes donde ya sí se compromete sin necesidad, pues, la vida y todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Sí, sí, no, o sea, y lo otro es que mucha gente le tiene miedo a la parte, a la mamografía, ¿no? Y resulta que la mamografía, en realidad, yo hice un post en estos días que me gustó mucho de una información de una doctora radióloga que tomé, porque resulta que la imagen era 3 nodulitos y entonces hablaba de menos de 1 centímetro, lo diagnosticaba la mamografía. Entre 1 y 2,5 centímetros lo palpaba el médico y luego de 2,7 centímetros lo tocas tú. Entonces, fíjate cómo es importante la mamografía. La idea es hacer un diagnóstico precoz. Quizás podemos tener muchos factores de riesgo, es decir, nos desarrollamos temprano, posiblemente no hemos tenido embarazo, somos fumadoras, tenemos obesidad, que son factores de riesgo que van sumando, ¿verdad? Pero si te haces los controles periódicos, como tú bien estás diciendo, vas al especialista y te haces los estudios de imágenes, que son tan importantes porque diagnostican desde ese nodulito chiquito que no es palpable ni por ti ni por el médico, pues ahí pues, va a ser grandioso porque sabemos que el cáncer de mama se cura si se diagnostica a tiempo. Claro, y no debes tener miedo si tienes prótesis mamaria, porque no es que se van a romper las prótesis. Al contrario, tienes que hacerte la mamografía. Eso es uno de los mitos, porque entonces incluso deben saber, deben conocer que en estas instituciones donde se hace la mamografía, pues existen los técnicos que incluso tienen que saber qué tipo de proyecciones deberían de realizarse en Con estas prótesis. mujeres que exactamente con prótesis. Definitivamente es así. Bueno, muchísimas gracias por la información, María. Yo creo que completa la información para que la gente tome conciencia de lo que tiene que hacer. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Tus redes sociales? Seguro, por @ginecoestética, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, Era, por haber estado con nosotros. Me No, a ti encantada. por la invitación. Respira Libre, siempre abierta para que estés con nosotros. Gracias.